Primero de todo, buenas tardes y gracias por acompañarnos con la sorpresa añadida que tenía que ser inaugural, porque en principio se contaba, o yo contaba, con que Pepa Cantarero estuviera aquí presentando o por lo menos dialogando en torno a este libro. Por una serie de cuestiones no podía ser y por otras cuestiones que casi hubiera preferido que no ocurrieran. Sí. Pero bueno, está en Barcelona y entonces pues evidentemente ha venido también para acompañarnos y se suma a la magia de Jaime, a la magia de Raquel y a la magia de Martín. Entonces pues entre todos esperamos, no sé, pues sumar un poquito de algo bonito para esta tarde. Muy bien. Bueno, pues yo soy Pepa. En primer lugar, decir que para mí es un verdadero placer estar otra vez al lado de mi amigo, otra vez, porque no es la primera, y decir que me siento súper contentísima del carrerón literario que lleva, porque es que es asombroso. Sí, la verdad es que sí. Porque, a ver, hablar de este hombre en pocos años, lo que has conseguido, solo por encima, ¿no? Porque, a ver, si tuviésemos que hablar de su currículum, pero es que ha habido años que ha tenido 2 premios, 2 años consecutivos has tenido 2 premios literarios. Es, bueno... Bueno, teniendo en cuenta que ella es mi valedora, porque ella fue la puerta, el primer premio que tuve fue el premio Pepa Cantarero. Entonces, ella, yo siempre... Antes de ser amigos, ¿eh? Yo siempre... Entonces, yo siempre digo que ella es mi valedora, que ella de alguna manera fue la que abrió una puerta, una ventana a lo que ha venido después. Bueno, pero es que ahí estaba el talento que tienes para la literatura, ¿no? Porque es que si no, porque es que el mismo año que ganaste el Pepa Cantarero, ganaste otro. Sí. El año, la Bordeta, el 2017, sí. Otros 2. Bueno, ¿para qué? No, ¿para qué? Vamos a entrar un poco en materia. Yo me he hecho una chuleta que no hace falta, ¿no? Pero en el metro siempre tengo esa deformación que tengo, ¿no? Y bueno, lo que me gustaría es preguntarte, que yo ya como conozco un poco tu obra, ¿no? Creo que la conozco un poco. Pues este poemario, pues, me ha sorprendido muchísimo por el tono narrativo que le has dado, ¿no? Entonces, ese giro, ¿no? Muy de los poetas anglosajones, que a mí especialmente me encanta, porque yo creo que también mis poemas son bastante narrativos. Entonces, me gustaría preguntarte cómo o por qué. Porque el tema lo requería, o ¿cómo fue? La verdad es que justamente hoy comiendo estaba preguntándome, y de rebote preguntándole a Martín, pero ¿cómo narices de pronto me metí yo en esta vaina de este libro? Después de que, quiero decir, llevaba muchísimos años escribiendo muy poco, porque de hecho el Climogramas, que fue La Bordeta, fue una recopilación de poemas escritos a lo largo de igual 10, 12, 15 años. Y bueno, Pacific Grove era ya un lugar conocido por mí y que me era familiar desde el 95. Entonces, justamente hoy preguntaba, pero ¿y por qué narices me metí yo en este embarrado justamente después de tanto tiempo sin escribir poesía? Y no lo sé. O sea, sé que de pronto nos vimos aquel verano en Pacific Grove y allí en un banco, que veréis después, me puse a escribir el primer poema. ¿Por qué ese aire narrativo? Pues sí, evidentemente porque de pronto... Pero que bueno, hoy comentaba, ¿no? Porque por ejemplo le decía a Martín, tú date cuenta porque esto es el año como 15, 16, acaba de morir mi madre, mi padre ya había fallecido antes, que a lo mejor, quiero decirte, me hubiera sido más fácil, entre comillas, abordar un poemario desde el lirismo que tú conoces, del duelo. No sé por qué me metí aquí, pero sí que es cierto que la forma me la dio el viaje. Vale. El de pronto meterme en un viaje me dio esa forma que fue el hándicap, que fue quizá lo que me mantuvo en tensión para ser capaz de terminarlo. Ajá. El decir, bueno, pues a ver, esto es un reto, me lleva y llegaremos a algún sitio, o no lo sé, pero algún aprendizaje habrá, que seguramente lo hubo, porque tampoco me imagino escribiendo una novela sin haber escrito Pacific Grove. Yeah. La novela viene después, te das cuenta. Claro. Y el arrecife, que ya es más narrativo, también chupa de alguna manera de este poemario, que entonces en ese sentido sí que creo de verdad que es
muy importante para mí. Pues sí, y afortunadamente, ¿no? Porque ha salido esto, que es, de verdad, es un libro que verdaderamente me gusta, ¿eh? No quiero decir que no me gusten tus otros libros, pero quiero decirte que ese estilo narrativo, que sabes que me gusta a mí de la poesía, entonces, pues, ha sido una esta muy acertada, ¿eh? Un registro muy acertado. Luego, vamos a ver, si como tú dices, también esto, si fue un viaje de tu muso, porque ya llega a ser tu muso, Martín. Bueno, mi compañero de viaje y de vida, sin dudarlo. Y tu muso, porque sí, es también. que está... Vamos. Entonces, fue un viaje de los dos, Sí. en el 95. El primer viaje, que ¿El realmente, primero? sí, realmente es... Porque casi 28 años después ha visto la luz. ¿Por qué? Porque estaba guardado, porque le estabas dando un poco de distancia. No, pues mira, chica, la verdad, sinceramente hablando, la verdad es que cuando lo terminé, como realmente, como he dicho antes, ni siquiera tenía claro que fuera capaz de llegar a buen puerto, y cuando llegó a buen puerto tampoco tenía claro si realmente el esfuerzo había merecido la pena, lo envié a un certamen de poesía que es el Blas de Otero de Majadahonda, donde fue finalista, que lo gané luego al año siguiente, con el Arrecife, sí, sí. que de hecho cuando luego me llamaron para lo del Arrecife, dije, vale, pues fui finalista el año pasado, y un miembro del jurado me dijo, un viaje por Estados Unidos, sí, yo... y entonces, pues, no sé, se convirtió un poco en un chiste, porque fue un poco decir, oye, mira, ha llegado finalista en un certamen, pues el esfuerzo ha merecido la pena, ¿no? Nos hubieran venido muy bien los 6.000 euros, pero bueno. Bueno, ya, sí. Y entonces, no, se quedó ahí porque de alguna manera fue como que la reválida, nos habían dado el diploma y ya está. Pero yo lo tenía ahí... Vale. Y entonces cuando me planteé el publicar con esta gente, les mandé este poemario, estuvieron de acuerdo y les gustó. Vale, muy bien. Sí, no, es que a veces dejamos los libros ahí guardados porque no sabemos por qué, ¿no? Y a veces sacamos otros que hemos escrito más recientes y hay algunos que los dejamos ahí reposar, ¿no? Que luego siempre tienen sentido, porque cuando los vuelves a retomar dices, era por algo, ¿no? Muchas veces te das cuenta de Sí, que... pero el otro día con Adolfo Burriel, que también parecía que una cita suya, él finalmente le han publicado ahora, justamente acaba de sacar con Olifante su último poemario, y era un poemario que, bueno, habíamos estado hablando de él muchas veces, pero por el título me tenía despistado, y resulta que era un poemario que él también había presentado a un certamen galaico portugués o no sé qué historias como hace 4 años. Ajá. Y me había mandado por mail el poemario. El otro día me llegó el libro, ¿no? Y entonces, de pronto, claro, abrí el libro, me puse a leerlo y digo, ostras, pero si esto ya lo he leído. Entonces, claro, lo llamé y le dije, pero que no estaba, cuando tú me hablabas de este poemario, no tenía... Y entonces le decía esto que tú acabas de decir, digo, pues ahora encima me has ofrecido el regalo de que como tengo el primer poemario, voy a ver cómo ha cambiado durante 4 años y cómo ha sido... Sí. Y él decía eso, sí, claro, porque mientras el poema está en casa, está vivo. Y hay veces que a lo mejor cambias una palabra o lo dejas como está, o de pronto un día dices, pero ¿este qué hace aquí? Sí, eso nunca se hace. Tenemos una... Sí, hasta que no lo ves que va a haber la luz, ahí es cuando ya de pronto... Sí. Vale, bien. Y ahora también te quería hacer la pregunta de ¿cómo afrontas a la hora de escribir, porque ya no podemos decirte poeta, ya te tenemos que decir escritor, porque tocas ya también la narrativa, ya tienes 2 libros de narrativa. Entonces, ¿hay una diferencia de cómo afrontas la narrativa o cuando te enfrentas a la lírica? ¿Hay alguna qué actitud? ¿Cómo lo afrontas? A ver, yo me doy cuenta de que prima el poeta siempre. Siempre, sí, también. Pero creo que porque, a ver, son muchísimos años y entonces, de alguna manera, soy muy torpe cuando me meto en la novela y entonces casi construyo cada capítulo, no hablo ya del libro, cada capítulo lo concibo como un poema. Vale. Y me pongo a escribir y lo tengo que empezar desde el principio otra vez como con el poema, ¿no? Y además leído en voz alta porque me doy cuenta que el ritmo me machaca, me condiciona, es ahí como una presión muy fuerte. Sí. Y considero como que cada capítulo de la novela es como un poema que en sí mismo tiene un principio, un desarrollo, un final, ¿no? Y entonces sigo con otro. O sea que no te quitas el chip del poeta. No. Además, bueno, también tu prosa es bastante
lírica, ¿no? Se nota, Sí. Es poética. Sobre todo la primera. Es poética. Sí, Prosa es poética. sí. Sí. Bueno, pues yo creo que, a ver, para no extendernos, porque no nos podemos extender, pues decirte que, bueno, que podría resaltar muchos poemas de este libro, pero me han gustado 3 muy, muy especialmente. Yo lo voy a decir: Incomunicados, Prótesis y Final de viaje, que nos habla, bueno, sobre todo ¿no? De las pérdidas de nuestros referentes que nos dejan tan huérfanos, ¿no? Y que, por cierto, es un certerísimo cierre del poemario. Me ha encantado. Me lo acaba de decir ahora, no me lo había dicho, ¿eh? No. Cuando habíamos hablado del No, poemario. porque estas cosas no se hablan. Pues afortunadamente Hasta que no se hablan en la público. gente tiene que comprar el libro porque no voy a recitar Sí. ninguno de esos. Perfecto. Vale, pues voy a tocar un tema muy bonito a petición de José Ramón, que a mí me gusta mucho, que lo vais a conocer, creo. ¿Bajar el volumen o no? No. Bien. Vale. Cucu. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Y he de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque se pudra mi boca por callar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. Mi cerebro escupe y al final del historial, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Y ahora voy a tocar una mía. ¿Por qué escogiste esta, José Ramón? Porque me parece que desde la primera vez que la escuché, que además no fue en el disco, sino en la plaza aquella de Horta, ¿es? Aquel barrio donde Sí. hiciste el concierto de verano, que la escuché allí y me tocó, me emocionó. Qué guay. Pues allá voy. Bueno, la canción anterior era de Spinetta, Barro tal vez. Esta es mía y se llama Cuerpos Tristes. Mi barco ya zarpa, qué difícil mirarte a lo lejos, se inunda mi alma, arden mis recovecos. Y no pude nadar hacia ti, me lastraban las dudas. No sé si soy valiente o es un desliz de la mente. Ay, qué infortuna. El tiempo nos enseñó a ser esclavos de aprendices y ya no hay redención, solo quedan estos cuerpos tristes. Nadaría 7 vidas por volverte a querer. Me pregunto cada día cómo pudo ser que el acopio del tedio me haya llegado a vencer. Mi boca se acalla, mi mente dispara palabras que hacen que mi cuerpo no encaje en ningún lado de esta cama, que hacen que el insomnio se adueñe de mi mar y de mi calma. El tiempo nos enseñó a ser esclavos de aprendices y ya no hay redención, solo quedan estos cuerpos tristes. Nadaría 7 vidas por volverte a querer. Me pregunto
Lo siento, mi amor. Lo intento y lo siento. Lo intento, lo siento, pero no. Sí, ahora sí, ahora sí. Que luego Raquel me preguntaba que por qué había elegido estas dos canciones. Claro, evidentemente con el repertorio que tiene podrían haberse elegido otras muchas. Pero me gustó, me sorprendió, me gusta mucho Spinetta y me sorprendió cuando de pronto un día la vi cantando una versión de una canción de Spinetta. Y bueno, y El cuerpo es triste me pasó eso, no la había escuchado en su disco, y la escuché en vivo en el concierto aquel, que la fuimos, porque no terminábamos de cuadrar nuestras fechas con la suya y casi se acaba la gira sin poder verla, y ya está. Y creo que, gracias Raquel, una vez más, y creo que, bueno, no sé, los fallos que puedan venir después ya nos corresponden a nosotros, porque ella sí que es un preludio muy bonito para poder seguir.
El Pacífico sueña una tarde improbable de julio y de verano. Algún velero brilla en la distancia fundiendo el gravitar de las gaviotas y las olas perfuman la mirada y el sinsabor salado de los riscos. A mi espalda, las casas de madera, los grandes y ostentosos ventanales que vierten a la calle sin pudor cualquier intimidad. Las puertas y los porches adornados con un rosario de linternas chinas y radiantes bombillas de colores. No había estado aquí desde hace 14 años. La Navidad después del 11S. Aquella en que salíamos del súper con las bolsas de plástico escupiendo "Proud to be American", aun cuando luego todos comulgaran aquel silencio extraño, colectivo, evitando nombrar los atentados. Por entonces no conocía a Salter y mis padres vivían todavía. Los tres han muerto ya, también tu madre. Una pareja pasa y me pregunta si he venido por ver el festival. Le respondo que sí. Mi inglés no da para explicarles mucho, aunque quizá tampoco en español podría hacerles, como mínimo, entender que estoy aquí por ti, exclusivamente. Tú juegas a lo lejos al frisbee, mientras tanto, paras por un momento, me miras, me sonríes, saludas con las manos por el aire, como si fueran pájaros suspensos, y regresas al juego entre los árboles. Esta noche tendremos en la playa fuegos artificiales. Más allá de los árboles y del cerro rojizo que se diluye en sangre cuando llueve, un coche azul avanza decidido en dirección al sur. Un águila planea silenciosa sobre el ocre sopor del mediodía y el aliento del aire se derrite en la espalda rugosa del asfalto. Hay algo extraño, aunque la escena sea tan gris como el dictad de los relojes. Te detienes y miras. Has visto tanto cine que podrías sin duda improvisar en solo 2 minutos 50.000 historias, novelar dramas varios, escribir 3 guiones, o barajar secretos y conflictos, estudiando los gestos del conductor que, ajeno a tu mirada, apenas parpadea y prosigue su viaje, impenetrable. Pero no te da tiempo. En un abrir y cerrar de ojos suena un disparo y la tarde fenece de repente como una hoja de chopo pintada en blanco y negro. Punto final. Se desvanecen todos los colores y el sur se hace promesa e inalcanzable. Sin saber bien por qué, echas de menos el canto abrasador de las chicharras.
Bodi es un monumento nacional, uno de estos pueblos de la fiebre del oro, abandonados. Es un pueblo de California, pero no está justo en el oeste, sino al otro lado de Sierra Nevada. Es un pueblo que creo se funda a finales del siglo XIX, cuando empieza a faltar oro en el otro sitio. Entonces llegó a tener como 5.000 habitantes y fue el típico pueblo con gente que se mata y todas esas cosas, típico de los westerns. Hubo varios incendios, pasó por diferentes declives, pero creo que se mantuvo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y está dedicado a Tadeusz Kantor. Tadeusz Kantor fue un dramaturgo polaco que, bueno, que tuve la ocasión de poder ver varias veces. Yo era joven entonces y este país era el que era, y entonces como que ¡buah! Tadeusz era como un puñetazo, ¿no? Él sigue teniendo una especie de museo, casa museo en Cracovia. Y bueno, fundamentalmente Tadeusz trabajaba sobre, bueno, hacía un teatro pobre, con pocos elementos, y creo que a mí personalmente lo que más me conmocionó de su obra, o de lo que pude ver de él, era que él introduce el objeto no como un elemento más de la escenografía o del decorado, sino que introduce el objeto, cualquiera, puede ser el mantel de una mesa, como elemento dramático en sí mismo. Y entonces una de las obras quizá más conocidas de Tadeusz Kantor se llama La clase muerta, y entonces en La clase muerta es una clase de escuela de después de la Segunda Guerra Mundial, con toda una serie de maniquís casi de tamaño humano, que son los niños y las niñas que están allí en clase, en una clase decrépita, y entonces los actores, que son de diferentes edades, acuden allí y se encuentran con aquellos niños que fueron allí, que están sentados todavía en el pupitre, ¿no? Entonces esta mezcla de Bodi, el pueblo este fantasma, y La clase muerta que pude ver y que me conmocionó de Kantor, hicieron que surgiera este poema que se llama Bodi. Los fantasmas de Bodi resucitan el aroma a manzanas de casa de mis padres, a la ropa guardada en el armario con lavanda y membrillo, al jabón que impregnaba las manos del abuelo. La clase muerta de Kantor palpita tras los cristales sucios de la escuela, una pausa sin tiempo de pupitres y marchitos cuadernos de 2 rayas. En el perchero cuelgan las batas escolares donde habitan informes los niños que perdimos para siempre, esperando quizá que una mirada los perfile de nuevo en la penumbra de las sucias paredes. Un ovillo de lana sobre una silla rota, florece una bufanda inacabada. Sobre la mesa del maestro, un libro deletrea una hilera de hormigas silenciosas y apolillados huesos de ratones. Y una esfera terrestre se consume en el polvo infernal de todas las batallas que lamen las heridas siempre abiertas. Los fantasmas de Bodi recorren clandestinos un enjambre de casas derruidas y nostalgias que llueven en la piel, la cicatriz de un sol que se desploma sobre el viejo Belchite del año 37. Tu padre me pregunta si en España tenemos desiertos y autopistas.
Y vamos a acabar con un poema que se titula City Lights, que Jaime me pidió para la ocasión. City Lights es una librería en San Francisco. Fue fundada en el año 1953 por Ferlinghetti, el poeta. A la vez que abre la librería, funda una editorial. Justamente 3 años después, creo, en el 56, publican dentro de esta editorial El aullido de Ginsberg, con lo cual le acarrea un montón de problemas, juicios, etcétera, etcétera, pero paralelamente consiguen crear ya toda una pátina de City Lights como librería. Sigue abierta, lógicamente, y bueno, nosotros como somos muy frikis, pues lógicamente cuando vamos siempre vamos. Creó una pátina de librería, pues evidentemente vinculada a una determinada ideología, con un determinado mimo y cariño por lo que publican, por los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este viaje que es Pacific Grove y a su paso por San Francisco, existe este poema que se llama City Lights Bookstore. Rastrear las paredes de City Lights Bookstore, escuchando los ecos siempre vivos de aquellos que nos nutren generosos y nos vuelcan a ser un poco más humanos. De Ferlinghetti a Whitman, de Pasolini a Lorca o a Cernuda. Libro con libro se funden las palabras en arroyos de letras que trepan como hiedra e inundan de verdad el árbol de la vida. Desaprobar no es ser traidor a nadie, ni disentir pecado, ni es la duda mortífera espoleta de un potente artefacto de destrucción masiva, sino germen de luz y crecimiento. De Jafés a Cavafis, de San Juan de la Cruz a Becker o a Neruda, o a tanta piel ignorada y anónima que despierta en los dedos la memoria con el roce rugoso de las páginas. Abrazo, por ejemplo, en ti a Ibrahim, adolescente indómito, que hace justo 10 años se refugiaba en Siria huyendo de las bombas que habían destruido por completo su casa, y que estaba dispuesto a regresar al Líbano para fundirse en sangre con el polvo y ofrendar con su vida nuestra historia. Damasco era una fiesta de patios emparrados y nocturnas narguiles de manzana. Los ojos de Ibrahim, el hueso de una herida. Abrazo, por ejemplo, en ti a Muhannad, refugiado hoy en Líbano, huyendo de la guerra, donde invierte 12 horas de trabajo diario en la oscura cocina de un triste restaurante para mandar dinero a su familia en Siria, que en las verdes colinas de su aldea todavía adormece la voz de la metralla, regalando a los niños tartas de cumpleaños, barquitos de papel, canciones, cascabeles y fogosos caballos de madera. Tartús también era una fiesta entonces de pieles bronceadas y pescadores jóvenes, de terrazas y música a la orilla del mar. Los ojos de Muhannad, un vendaval de vida.
Abrazo, por ejemplo, en ti a Samam, estudiante iraní que en el 99 se convirtió en nuestro ángel de la guarda, cuando las bulliciosas calles de Teherán eran solo emboscada de ciegos policías cargando contra el grito rebelde de los jóvenes que tan solo pedían el derecho innegable a poder gestionar sin más su libertad. Al final del verano, las cárceles más llenas y un número incontable de desaparecidos. Pero al caer la noche, al fresco redentor de las montañas, Darbán era una fiesta de sonoros latidos y corazones libres como pájaros. Los ojos de Samam, la fe de una promesa. Abrazo, por ejemplo, en ti a Abdullah, pura flor del desierto, ternura encallecida, pastor de piedra antigua y de viajeros del norte al sur de Yemen, resucitando aromas y ritos medievales como humilde alquimista. Era sana una fiesta de chiquillos curiosos derramándose alegres desde las celosías. Un dibujo de dagas solfeando una danza de ladrillos de barro y alabastro. Los ojos de Abdullah. Un tiempo detenido. Abrazo, por ejemplo, a Raju en ti, incansable jinete a lomos de su rickshaw, piel azabache y ojos de serpiente, que dormía su tos y su sonrisa a la orilla del Ganges por no tener ni casa, y amanecía luego afable y luminoso al insufrible sol de un nuevo día. Abrazo a Papu en ti, túnica siempre blanca, como si fuera un mago capaz de conjurar el mordisco abrasivo del polvo y el sudor de Jaisalmer. Creador inocente de hermosas marionetas y leyendas ancladas en un jardín lejano. Abrazo a los sin nombre, habitantes perdidos a la orilla del Omo, que comulgan aún hoy los ritmos de la tierra y pasean esbeltos con orgullo la esencia primitiva que alumbró el universo. Cada voz invocada en este abrazo abduce la presencia de tantos otros seres pasajeros del tren de nuestros días y convoca a este viaje a aquellos que fueron a su vez fértil camino, devocionario íntimo de pieles fugitivas o de lunas frondosas que nos rezaron en los cielos profundos de la boca. Abrazo en ti a todos los que amé y en los que amé a aquellos que me amaron.
Pepa, Pepa, Pepa. Gracias a todos y a todas. Y ha sido un placer que nos acompañéis en este recorrido. Esperamos haberos regalado un poquito algo de nosotros. Bueno, no sé, para mí es un honor, ya lo habéis escuchado, el haber podido contar con todo el arrope de las imágenes de Martín, el de saber que Fanny Valedora está aquí conmigo, la magia de Jaime y esa voz que ya... Bueno, no sé, y pues nada, que muchas gracias.